Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Relato: los límites del amor. La recta es del hombre, la curva es de Dios. Antonio Gaudí. Muchos años fingí ser feliz. Durante mucho tiempo demostré ante los demás que no me dolía nada. Me había perdido entre los personajes que inventé para conducirme por la vida con mi máscara de felicidad puesta. La sociedad le pide al ser humano una lista interminable de condiciones para moverse en su seno. Reglas, prejuicios, juicios, apariencias. Si logras aprender a jugar este juego, eres una persona normal. Le ponen el nombre de éxito, de prestigio, incluso de bondad. Le llaman ser bueno. Lo primero que te sucede cuando sueltas las ideas de todos para procurarte tus propias ideas es que te sientes culpable, como si estuvieras traicionando al mundo entero. Sin embargo, lo peor es cuando esas ideas que no te permiten ser tú misma y que te fatigan el alma, te las ha obsequiado tu mamá. En una sociedad donde la figura de la madre es impoluta, no es bien recibido hablar de sus errores. No se debe hablar mal de la madre porque es pecado, porque el karma te va a perseguir y te va a alcanzar en tus propios hijos, retorciéndote entre la culpa y el deseo de dejar de sufrir. Tienes que aprender a transformar ese lazo que te asfixia en un cordón de seda que, a pesar de que te mantiene unido a ella, no te lastima. Aprendí a fingir ser feliz desde pequeña para que, por consecuencia, mi madre estuviera feliz. Desde la más tierna infancia, ella me dijo que mis acciones la hacían sentir bien o sentir mal, según fuera el caso. Si hacía lo que ella deseaba, su sonrisa permanecía en el rostro. Sin embargo, si realizaba algún osado acto distinto a lo permitido por ella, su semblante se ponía triste, me dejaba de hablar y me ignoraba. Aprendí desde muy pequeña a complacerla y a velar por su felicidad. Ella nunca ha sabido ser madre de hijos que sufren, que tienen sus problemas o que cometen errores. Ella sabe ser mamá de hijos buenos, que aciertan y que son felices, porque de la forma de vivir y de ser de sus hijos depende su reputación como madre. Se llama Regina Mendiola y fue la hija de en medio, como se dice, el sándwich de su familia, hija de padres de humildes orígenes. Mi abuelo Rigoberto era transportista y mi abuela Juana ama de casa. Los abuelos provenían de familias numerosas, de esas donde los hijos mayores crían a los hijos más pequeños. Se casaron jóvenes, como se usaba en aquellos tiempos, y tuvieron 7 hijos. 2 no se lograron y vivieron poco tiempo. Uno murió a los 7 meses y una niña a los 2 años. A la abuela Juana le pasó lo que les pasa a muchas madres. Se la pasan llorando por los hijos muertos y descuidan a los hijos vivos. La pena de perder a 2 de sus vástagos le hizo amargo el carácter y se desentendió de los demás para vivir un calvario perenne. Mi madre nació después de 3 y antes de 3. Siempre fue la de en medio. Y quitando a los niños muertos, la dinastía de don Rigo y doña Juana quedó de esta manera por orden de nacimiento: Rigoberto, Santiago, Regina, Blanca y Berenice. El niño difunto había nacido entre Roberto y Santiago, y la niña fallecida entre Blanca y Berenice. Así que mi madre, Regina, siguió siendo el sándwich. Vivían en una casa de 3 habitaciones, con un largo pasillo en el centro que llevaba hasta un patio trasero en donde había gallinas y patos. La casa de los abuelos siempre olió a plantas y a estiércol, porque o entraban las gallinas, o se cagaban sobre los sillones de la sala, o llegaba mi abuelo Rigo con las botas llenas, pero llenas de excremento de vaca después de entregar pacas de alfalfa en algún rancho de la región. En una habitación dormían los hombres y en otra las mujeres. La habitación más grande y con baño era de la alcoba de los abuelos. Era una casa modesta, con paredes descascaradas y muebles viejos. La cocina era el lugar donde se concentraban los quehaceres de la abuela mientras las hijas se encargaban de barrer el pasillo, tender las camas y de todas las demás tareas del hogar. Los hombres se iban con el abuelo, quien tenía 2 camionetas de 3 toneladas, con las que salían a buscar fletes en los mercados y negocios de la ciudad. Una familia unida y honorable, con sólidas bases morales. Desde los roles estaban bien definidos y las ideas sobre el pecado y el castigo habían sido transmitidas a los hijos para protegerlos del mal. Mi madre siempre fue la conciliadora de la familia, a la que no le gustaban los gritos, la que tenía miedo de todo. La abuela, con su carácter amargoso, la convirtió en una niña hacendosa y obediente, pero llena de pánico.
Aprendió a no dar problemas, a no hacer enojar a su madre y a esquivar los golpes del abuelo que, cuando perdía los estribos, quería resolver todo a coscorrones. Aprendió a interceder por todos y a vivir evitando el conflicto. Le incomoda mucho el cambio. No sabe caminar por la adversidad. La educaron para aparentar ante todo que es feliz, decente, correcta, para conducirse por la vida escondiendo en una elevada moral los miedos más atroces. Yo he llegado a la conclusión de que la ignorancia de los abuelos y el fanatismo religioso hicieron de sus hijos seres miedosos y afectivamente enfermos. Socialmente y en apariencia, personas de bien, hombres y mujeres trabajadores, con familias decentes, alejados de los chismes y siendo ejemplos de prosperidad. Levantando la alfombra de la historia familiar está ese polvo, que han escondido a lo largo de los años para hacerse creer a ellos mismos y a los demás que caminan por la vida pisando suelo limpio. Ahí en ese polvo están las raíces de sus obsesiones, las causas de sus debilidades, las adicciones de los nietos, los abortos de las nietas, los actos fraudulentos y tramposos de unos, las perversiones sexuales de otros. Ahí debajo de la alfombra, donde nadie lo ve, ahí donde solo alguien con fuerza y agallas se atreve a levantar el tapete y hacer una limpieza bien profunda. Mi padre conoció a mi mamá en una fiesta. La abuela Juana les permitió a las tres hermanas que asistieran a los 15 años de la hija de una de sus comadres. Enfundadas en la moda de los años 70, las tres hermanas con peinados de salón se dirigieron a disfrutar decentemente de una amena reunión. Al verla tan modosita y bien portada, mi papá de inmediato pensó que se había topado por fin con la Virgen anhelada e inmaculada que le había dicho la sociedad que buscara. Se hicieron novios y al cumplir el año de noviazgo le pusieron fecha a la boda y se casaron. Ella tenía 21 años, él 22. Mi padre provenía de una familia de 4 hermanos varones que habían sido criados por una madre que enviudó a temprana edad. Una dinastía de hombres que admiraban el valor de la mujer emprendedora por haber tenido el ejemplo de una madre trabajadora y valiente en casa. Damián se llama mi papá y es un ser realmente adorable. Lo amo con todo mi corazón. Damián y Regina se prometieron amor eterno y formaron una familia de 3 hijos. Mauricio el mayor, Susana de en medio y Karina la menor. 2 años de diferencia nos separan a uno del otro. Yo, Susana, soy el sándwich, igual que mi mamá. La nuera y la suegra no congeniaron. Esos caracteres tan diferentes se rozaron y sacaron chispas. La abuela Macaria, tan relajada y empoderada, chocó con la fragilidad de mi madre, con su ser perfeccionista y rígido, lleno de miedo. Con sus dulces maneras disfrazadas de buena intención alejó a mi padre de su familia. Lo convenció de que eran muy estruendosos y conflictivos. Lo alejó de su madre y a nosotros de esa abuela, a la que visitábamos solo 1 o 2 veces por año para que nosotros creciéramos lejos de malas ideas y que a ella no se le permitiera perturbar su paz. Mi padre vendía maquinaria agrícola de importación y mi madre pues estaba dedicada a su hogar, ese hogar en el que nos crió con miedos, con temor a Dios y al que dirán. Ahí donde yo crecí buscando su aprobación a toda costa para sentirme buena hija, buen ser humano. Siempre que provocábamos un conflicto o que hacíamos alguna travesura nos amenazaba con su muerte o su partida. Un día de estos se levantarán y no me van a encontrar. A ver qué hacen. Esa era una de sus frases disciplinarias predilectas. El rol de víctima siempre lo ha desempeñado con habilidad. Como aquí tienen a su sirvienta, que les hace todo lo que he sacrificado por ustedes y miren cómo me pagan. El día que me convierta en un estorbo y en una carga para ustedes, van y me tiran a un asilo. En fin, mis hermanos nos mirábamos angustiados y asustados al imaginar que mi madre nos abandonaría o que un día la encontraríamos muerta a causa de nuestras travesuras. Utilizó el miedo para hacernos obedientes. Con miedo nos hizo aprender a aparentar ser felices y que nuestras vidas eran perfectas. La época que más le agradó en su rol de madre fue cuando éramos pequeños. Nos podía controlar con historias de diablos e infiernos, de castigos y purgatorios. En su amor curtido de ignorancia y fanatismo, nos cubrió con un manto protector tejido de buenas intenciones. Con su amor miedoso, nos tomó de la mano y nos llevó por el camino de los seres felices.
Que la gente no sepa que reprobaste esa materia, Mauricio. Van a pensar que eres un tonto, le decía a mi hermano, a quien las matemáticas como que no se le daban mucho. La ropa sucia se lava en casa. No le cuenten a nadie que andamos cortos de dinero. No tienen por qué saberlo. Deberían estar agradecidos de tener una madre como yo. Y a lo mejor la frase más poderosa era esa en que decía, ahora que llegue tu padre vas a ver. Crecimos con miedo a mi padre. Mi madre, con la ayuda de la abuela Juana, nos configuraron una figura paterna que se asemejaba a un verdugo encapuchado y vengativo, cruel y despiadado, que estaba al acecho de la mínima de nuestras faltas para dejar caer la hoja de su afilada hacha sobre nuestros cuellos. Más de una vez escuchamos a la abuela Juana decir que a los hijos y a los animales se les educa a golpes. Y claro, presumía las tundas que le propinó a sus críos cuando eran pequeños. Así crecimos, meciéndonos entre los abrazos de una madre miedosa, escrupulosa, prejuiciosa y víctima que nos alejó durante nuestra infancia de papá, diciéndonos que él venía cansado de trabajar y que no lo molestáramos. Nos comíamos la sopa sin chistar, hacíamos los deberes y nos encerrábamos en nuestras habitaciones para no hacer ruido, para no dar problemas, para no importunarlo. La conducta de mi madre ha sido un claroscuro. En su lado de luces se encuentra su cordura, su gentileza, su bondad, su orden, su armonía. En su zona oscura están sus miedos, su necesidad de control, su falsa tranquilidad, su dureza. Mi hermano Mauricio creció y se fue lejos a estudiar ingeniería industrial. Mi madre le habla por teléfono cada 2 o 3 días para estar al pendiente de él. Yo siento a Mauricio incómodo con esa dinámica, pero no le digo nada. He llegado a un punto en mi vida en el que no me meto en la vida de otros para que no sientan el derecho alguno de meterse en la mía. Mi hermana Karina es diseñadora de modas y vive en Brasil con un profesor de yoga. Están asentados en Río de Janeiro, donde ella encontró un trabajo para una firma reconocida de ropa y su esposo da clases a señoras de un prestigioso club deportivo en la ciudad. Karina es la preferida de mi mamá. A veces pienso que en mi hermana ve realizados sus ocultos y secretos anhelos de superación. Esos anhelos que jamás compartió con nadie, que nunca expresó y que escondió detrás de un discurso amoroso y devoto hacia su rol de madre de tiempo completo. Siempre he sentido que a través de la vida de mi hermana, mi madre encontró una realización propia. Ha idealizado la vida de mi hermana, la considera perfecta y sus diferencias afectivas para con nosotros pues son claramente obvias. Para mí las cosas fueron más complicadas. La herencia de sus miedos y la necesidad de su aprobación me asfixiaron desde la adolescencia. Me hice rebelde y grosera, la personificación precisa de los seres que despreciaba mi mamá, de esos que se van al infierno cuando se mueren. Le refutaba todo, cuestionaba sus ideas sobre el diablo y el castigo, incumpliendo sus reglas y aplastando sus principios morales. Me hice amiga de personas diferentes a nosotros. Lo mismo llegaba a casa acompañada de una niña de alcurnia que de una hippie con largos cabellos. Lo mismo se me veía entrar a una iglesia que a una discoteca de moda. Mi espíritu diferente aspiró el polvo debajo de la alfombra. La soberbia me dio la fuerza para levantar los tapetes y sacar la basura que estaba debajo. En nuestros enfrentamientos le llegué a echar en cara a mi madre su falsa moral, su manipulación disfrazada de bondad. Para entonces mi mamá ya no podía ocultar el sol con un dedo y yo ya no me tragaba el cuento de la familia perfecta. Me di cuenta de que sus hermanos eran ventajosos y abusivos. Supe que el tío Rigo había sido sorprendido robando en una bodega y que si no es por la intervención del abuelo, hubiera ido a parar a la cárcel. Me di cuenta de que el río Santiago tenía una hija fuera del matrimonio. Me enteré de que la tía Blanca había abortado aconsejada por la abuela Juana, quien prefirió la muerte del producto del desliz de su hija a verla con un bastardo en sus brazos. Me di cuenta de que la tía Berenice era lesbiana y que por eso usaba el pelo corto y prefería los pantalones que usar faldas. Me la llegué a encontrar algunas veces besándose con sus novias en algún rincón del parque y se lo dije a mi mamá, quien con una cachetada me hizo tragar mi comentario. Lo que más me ha dolido es que mi madre prefirió guardar las apariencias a explicarme las cosas. Me plantaba un par de cachetadas y me mandaba a mi cuarto en lugar de reconocer que su familia no era perfecta en absoluto. Y fue en ese tiempo en el que me acerqué mucho a mi papá. Una tarde cualquiera lo fui a buscar al trabajo.
y le pedí que platicara conmigo, que me explicara por qué mi madre seguía empecinada en negar la realidad. Estaba cansada de verla fingir que no pasaba nada cuando estaba sucediendo todo. Estaba fastidiada de que me exigiera ser perfecta cuando soy humana. Mi padre me abrazó y me dijo que mi madre era como era y que no íbamos a cambiarla, que en el fondo es buena y que me ama y que me hiciera como él, que le da por su lado de vez en cuando. Tal vez lo que me dijo no fue tan importante. Lo valioso fue el abrazo, ese contacto cálido con el hombre al que durante muchos años lo había percibido como un ogro. Lo trascendental fue ese vínculo que apareció entre nosotros. Mi madre se dio cuenta de nuestro acercamiento y comenzó a capitalizarlo. Me mandaba a decir las cosas con él para evitar nuestras confrontaciones. Una tarde, por sugerencia de mi padre, le pedí perdón a mi mamá. Le dije que disculpara mis palabras groseras y mi carácter rebelde. Ella solo atinó a decirme que no me preocupara, que una madre perdona todo a los hijos, pero que dejara de ser como era, porque Dios me iba a castigar. Entonces me refugié en la escuela y en el trabajo. Me metí a estudiar comercio internacional y a trabajar medio tiempo en una agencia de exportaciones. Sin darme cuenta y por inercia, comencé a imitar a mi mamá, a esconderme de mí misma detrás de las apariencias, de una vida trabajadora y correcta. Me puse la máscara de la Susana simpática, aguerrida, fuerte y empoderada. Me dediqué a demostrar a todos que tenía una vida útil y que era feliz. Me enfundé en el rol de la que lo resuelve todo, a la que no se le complica nada, de la supermujer. Con maneras diferentes, emulé a mi madre en su empeño por aparentar que no pasaba nada, que tenía todo bajo control. Terminé mis estudios con honores, conseguí un excelente trabajo en una firma japonesa, aprendí a hablar 3 idiomas y a vestir con sobriedad, procurando ser lo que los demás esperaban de mí, lo que mi madre esperaba de mí, para sentirme aceptada. Las formas eran diferentes, pero el fondo el mismo. El miedo, el prejuicio, el temor al que dirán, la necesidad de aprobación. Entrenada desde la infancia para esconderlo del fondo y mostrar la superficie, me descubrí un día siendo igual que mi mamá. Nunca hablaba de la homosexualidad de mi hermano Mauricio, quien vive con su pareja a escondidas de mi madre, refundido en su closet lejano para no matarla de un coraje. Solo contaba que era un ingeniero exitoso que radicaba en otra ciudad y que era muy guapo. Contaba a los demás que mi hermana Karina es una exitosa diseñadora y que vive en el extranjero, pero al igual que mi madre, evité mencionar que era amante de un hombre casado, que su profesor de yoga abandonó a su esposa y a sus 2 hijos para irse con ella, que mi hermana era la que mantenía a su hombre y que se hicieron adictos a la cocaína. De repente, un día me descubrí con más forma que fondo. Me sentí vacía, sin sentido. Me miré, digamos, a mi espejo y me encontré con mi mamá. Ese día me impuse el propósito de recuperar mi identidad. Me sentí fatigada de aparentar lo que no soy, de buscar lo que no quiero, de perseguir lo que me lastima. Me di cuenta que tenía que poner límites, límites sanos, que separaran mi vida de la de mi madre, mi manera de ser de la suya, que nos permitiera seguir siendo madre e hija sin rencores. Límites sanos que separen nuestras historias personales y que permitan que las ideas de mi madre que me atormentan, pues queden en su mente y no en la mía. Yo no tengo derecho a juzgarla ni a cambiarla. Eso ya lo entendí. Pero sí tengo derecho a ser yo misma, a generar ideas propias y a deshacerme de sus miedos. Que lo que le pertenece a ella se quede en ella y con respeto dirigirme hacia la edificación de una personalidad más genuina, más honesta. Renté un departamento y lo decoré a mi gusto. A pesar de que ella me pidió que la llamara a diario, no lo hice. Consideré que una vez cada 2 semanas sería suficiente. Comencé a vestirme como yo quería. Me relajé, solté el cuerpo y comencé a disfrutar más mi trabajo, a no sentir miedos ni prisas por llegar a no sé dónde. Concebí un Dios amoroso, pero no justiciero. Fabriqué pensamientos valientes y positivos que sustituyeron en mi mente las ideas escrupulosas de mi madre. Llevo 2 años de relación con Vicente, un compañero de trabajo. Él ha sido el primero en darse cuenta de mi cambio y le gusta. Dice que me he convertido en una Susana más entera, como más auténtica.
Cuando no se genera el cambio desde la voluntad bondadosa, entonces la adversidad es lo que la provoca. En el caso de mi madre, así sucedió. Una tarde recibió una llamada telefónica desde Brasil, en la que le informaron que se encontraba muerta mi hermana Karina en su casa. Una sobredosis acabó, en apariencia, con una vida exitosa y feliz. Mi madre no pudo esconder la tragedia a los demás, pues su caso apareció en internet y en las páginas y circuló por las redes sociales. Mi padre se encargó de todos los trámites para regresar su cuerpo a México, porque mi madre sufrió una crisis nerviosa que la mandó al hospital. No pudo asistir al velorio de su hija. Cremamos el cuerpo de mi hermana y sus cenizas reposan en un cofre que se depositó en una capilla cercana a la casa. Apenas estaba recuperando mi madre de su crisis y asimilando su duelo cuando se le apareció mi hermano con su pareja en la casa. La muerte de Karina le abrió los ojos a Mauricio. Se dio cuenta que negar la realidad es vivir una vida a medias y se armó de valor para asumir su preferencia sexual ante mis padres. Fue entonces cuando supe que Mauricio se había sincerado con mi papá hacía más de 5 años y que de manera respetuosa y amorosa él le dijo que era su decisión y era su vida personal, que siempre lo amaría, pero que no le comentara nada a mi madre para no ocasionarle una pena. Aquella petición solo retrasó el momento, pero no impidió que Mauricio se cansara de fingir ser alguien que no era. Para mí, solo estaba ocurriendo lo consecuente, lo lógico. No se puede tapar el sol con un dedo, ni se puede vivir en el presente con ideas añejadas o podridas. No se puede vivir en depresión en nombre del amor. Entonces yo recuperé mi autonomía amorosa y me desvinculé de mi mamá con respeto y consciente de que su forma escrupulosa de amar me lastimaba. Disolví sus ideas prejuiciosas y justicieras en el vaso del perdón. Me tomó mucho tiempo, pero estoy convencida de que un perdón demasiado rápido no alivia a nadie. Si uno se toma su tiempo y le pone decisión y empeño, el perdón se impone por sí mismo. A mí me parece que un perdón otorgado demasiado pronto a veces es percibido por quien lastima como una absolución y que si no se establecen límites sanos y respetuosos en el momento oportuno, eso se convierte en un juego perpetuo en el que uno daña y el otro perdona sin que ninguno aprenda algo positivo, ni del dolor ni del agravio. Todos los seres humanos hemos lastimado a alguien en algún momento de nuestras vidas. De manera voluntaria o involuntaria, hemos hecho daño. Todos merecemos una oportunidad, eso es claro. Pero también todos merecemos establecer límites sanos en nuestras relaciones afectivas, pero sobre todo con nuestra madre, quien por habernos dado la vida a veces nos percibe como una extensión de ella misma y no como individuos autónomos y con existencia propia. Una madre no solo nos da la vida, nos inyecta sus ideas, nos transmite sus emociones, sus maneras de andar por la vida. Y hay algunas que, como la mía, se niegan a aceptar a sus hijos viviendo vidas diferentes a las que ellas les enseñaron. Establecer límites con mi madre no significó dejar de amarla. Solo busqué una relación más positiva con ella. Una relación quizás con más distancia, pero con menos rencor. La adversidad ha sido la mejor maestra para mi madre. Cuando el dolor fue insoportable, se preguntó a sí misma qué era lo que había hecho mal. Fue entonces cuando la vimos salir a la calle, sin esconder sus tristezas, cuando la percibimos más honesta y sin aparentar. Hace 2 meses se presentó en mi departamento. No criticó mis muebles ni mi forma de vestir. Por el contrario, reconoció mi buen gusto y se sentó relajada en la sala. He venido a pedirte perdón, Susana, me dijo. Todo lo que ha pasado me ha hecho reaccionar. Quiero que perdones mi falta de cariño, mi forma tan seca de ser contigo. Quiero que me disculpes por compararte con tus hermanos, por dar más importancia a otras personas que a ti, por no confiar en tus capacidades, por pensar que eras tan fuerte que no necesitabas mis brazos, por mi falta de carácter y por transmitirte mis miedos, por juzgarte con dureza en tantas ocasiones, por no defenderte cuando debía hacerlo. Perdóname, hija. Me senté frente a ella y le di las gracias. Sentirla humana llenó de gratitud mi ser. Prefiero una madre sensible y humana que una madre impoluta. La abracé como nunca antes lo había hecho durante mis 34 años de vida. Perdonar a mamá fue un regalo que le hice a mi corazón
Pero que mi madre reconociera sus faltas y me pidiera perdón fue una bendición para mi espíritu. Dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando sí los conoce. Esos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Esos límites que con el paso de los años definen dónde termina la madre y dónde comienza el hijo, que los convierten en individuos independientes con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y es eterno.